Bueno, considerando solamente las últimas horas, hemos llegado al récord de 100 muertos en Rosario, el récord que lo hemos pasado ya. Estamos en un Rosario, por ejemplo, en un caso de un muerto cada 26 horas. Hemos visto, bueno, ayer por la mañana el caso ocurrió antenoche en Wilde, cuando un grupo de delincuentes que asalta una casa balea a una persona que llega por el hecho de balearlo. Hemos visto hace unos días, sin ninguna reacción de parte de la política argentina, la muerte de un policía de 22 años, ocurrido en la provincia de Buenos Aires, un policía federal, que se identificó frente a un asalto, lo recontravalearon, y esta mañana nos enteramos del caso del señor Benito San Gregorio, un jubilado que había ido al supermercado, y que cuando volvió al supermercado se encontró con esta situación que esta mañana, en estos términos, nos describió su muy conmocionada hija Pamela. Bueno, muy bien, hacemos una breve interrupción en la tapa de los diarios de esta mañana porque estamos en contacto con la hija del señor Benito San Gregorio, este señor que murió anoche, cerca de las 21, como consecuencia de este dato que dimos recién, de este asalto ahí en Villa Adelina. Pamela Quilo, Marcelo Longobardi por Mitre habla. Buen día, Pamela. Hola, buen día. Hola. Hola, Pamela. Sí, buen día. Bueno, Pamela, queremos saber un poquito qué pasó anoche. Nada, mi papá volvía de hacer unas compras a las 9 de la noche, cuando quiso entrar del auto. Nada, se lo quisieron asaltar y lo balearon y murió. Automáticamente se quedó baleado en la vereda, lo llevaron al hospital, lo operaron y no resistió y falleció. Y esta no es la primera vez porque el Jueves Santo ya nos entraron a casa también a robar. ¿El Jueves Santo? El día de Jueves Santo, a la noche entraron a robar a mi casa. Le pido, Pamela, en principio una precisión respecto del lugar donde pasó. Villa Adelina, en realidad es Carapachá y Villa Adelina, el partido de Vicente López. Donde parece que estamos liberados realmente, porque es una tras de la otra, una tras de la otra, una tras de la otra. La verdad que es algo que no se puede entender, no se puede entender. Me encantaría hablar, que los políticos le expliquen ahora a mi mamá o a los nietos por qué el abuelo ahora está en un cajón, que le digan dónde está la sensación de inseguridad, que se lo expliquen ellos, porque la verdad que de sensación no tiene nada. Yo lo tuve a mi papá, se me murió en los brazos sacando. O sea que ¿dónde mierda está la inseguridad? La sensación de inseguridad. ¿Dónde está? Me encantaría saber, saber. A ver qué político sale a decir algo. Porque esto es terrible, uno prende el informativo y es una constante. Hoy me tocó a mí, mañana le toca al de enfrente, al de al lado, a cualquiera. Pero es terrible y no hacen nada, no se ve que se haga nada, absolutamente nada. Nada. Pamela, hasta ahora lo veía siempre en la tele, ahora me tocó a mí. Su papá volvía simplemente al supermercado. Mi papá volvía al supermercado, quiso meter el auto, lo asaltaron y lo balearon impunemente. Así nomás, tan sencillo como eso. ¿Y llegaron a robarle algo o lo mataron nomás? No llegaron a robarle absolutamente nada, solo lo dejaron tirado en la vereda baleado. ¿Y el auto se lo llevaron o no quedó ahí? No, tampoco, quedó en mi casa todo baleado. Qué locura. Y cuénteme un poquito, Pamela, ¿su papá qué hacía? Mi papá es jubilado. Mi papá se encargaba de llevar a los nietos al colegio a la mañana y ir a buscarlos a la tarde. Eso es lo que hacía mi papá, desde hace 2 años que está jubilado. ¿Qué edad tenía, Pamela? 69 años. 69 años. Bueno, ¿y cómo está el ambiente en su barrio? Un desastre. Es zona liberada. Es un desastre. Realmente es un desastre. O sea, no tiene, da miedo salir de noche, de día, en cualquier momento. Es un desastre. Pamela, ¿su mamá? Mi mamá está destruida. Le encantaría saber que le expliquen por qué mierda falleció, por qué dónde mierda está la seguridad. Eso le gustaría saber a mi mamá. Porque mi papá nada, no hizo nunca nada malo, nada. Y lo balearon como nada, sin nada. Destruyeron una familia en segundos. Y esto viéndolo todos los nietos, porque estaban en casa y salieron a la vereda y lo vieron morirse en la vereda, todo desangrado. Esto fue ayer como a las 7 y pico, 8 de la noche, ¿no? Esto fue a las 9 de la noche. 9 de la noche. 9 de la noche. Pamela, bueno, aquí estamos a su disposición para lo que necesite. Le mandamos un beso muy, pero muy grande. Gracias. Bueno, Pamela es la hija. Bueno, ahí estamos. Me parece que frente al tema de la inseguridad, los argentinos tenemos una creencia, ¿no? Y la creencia que tenemos los argentinos en general es que lo que pasa es el resultado de un fracaso, ¿no? Esto es que la política argentina en términos generales y el gobierno nacional en términos particulares están o han fracasado
frente al fenómeno de la inseguridad. Y me parece que acá cabe preguntarse lo mismo que cabe preguntarse frente al fenómeno de la inflación, por ejemplo. Es decir, ¿estamos frente a un fracaso o estamos ante el resultado de una decisión? O sea, por ejemplo, vamos a tomar el caso inflacionario, que es más simple, digamos. ¿La inflación en la Argentina hoy en día es un fracaso de la política económica o es el resultado de una determinación del gobierno de cobrar impuestos vía la inflación y de emitir guita a lo pavo de manera irresponsable? Es una decisión, ¿no es cierto?, que después tratan de paliar las consecuencias. Pero en principio, cuando un gobierno hoy en día en el mundo tiene esta tasa de inflación, es porque lo decidió. Y me da la impresión de que tenemos que sacarnos la creencia, los argentinos en general, preocupados por el tema, que lo que vemos en materia de seguridad es el resultado de un fracaso. A mí me parece más bien que estamos frente al resultado de una política, ¿no? O sea, que estamos frente al resultado de una determinación del poder político nacional argentino de que esto pase. O por lo menos dejar que pase, ¿no? Ustedes fíjense que si uno tiene que concluir dentro de las banalidades que escuchan todos los días, digamos, ¿qué es lo que el gobierno piensa en la seguridad? Yo entiendo haber advertido estos puntos. Primero, que es un problema de carácter provincial, que el gobierno nacional tiene poco que ver, excepto en algunos casos en particular de carácter federal. Básicamente es un problema que tiene que ver con las provincias, entre paréntesis, siendo que ocurre en todas las provincias, no será un problema nacional. En segundo lugar, además de considerar un problema local, un problema poco menos que vecinal, el gobierno atribuye la causa del tema al problema de la inclusión, ¿no? En tercer lugar, la respuesta a este problema de carácter provincial, que tiene un origen en el problema de la inclusión, es en la reforma del Código Penal. Aquí hay otro paréntesis, una gran contradicción del gobierno y del presidente en particular, que han reclamado muchas veces acción de los jueces, y ahora vamos a un Código Penal que ya empezó a discutirse, que le da a los jueces una herramienta final de la actitud total. Y finalmente el gobierno aprovecha las circunstancias políticas de cargarle el problema a los rivales políticos, a los gobernadores, el caso de Scioli, por ejemplo, y otros casos. Es decir, que la reacción del gobierno hasta ahora frente al fenómeno monumental de la inseguridad, que llega a estos extremos, un jubilado que vuelve del supermercado y lo matan en Villa Adelina porque sí, ni siquiera ya para robarle el auto, porque lo mataron, que es un problema de carácter provincial, no nacional, y que por lo tanto el gobierno nacional tiene poco que hacer frente a un problema que no le pertenece. En segundo lugar, que es un problema que tiene que ver con la inclusión. Tercero, que la respuesta a esto es obviamente una reforma del Código Penal, que por otra parte es una reforma que ya se aplica, porque ciertamente yo no veo mucha diferencia entre lo que va a pasar de aprobarse el Código y lo que pasa hoy en día en la Argentina, y que ya que estamos, que los rivales políticos se hagan cargo de las consecuencias, el gobierno no tiene nada que ver. Y a mí me parece que esta posición del gobierno es de una absoluta irresponsabilidad, siendo que estamos en un periodo que ha inaugurado el propio gobierno de balances, y de ver qué clase de herencia le dejamos al que viene. Me parece que tenemos un problemón acá. Y fíjense el grado de banalidad del asunto, que hoy vemos una acción política del gobierno en el plano judicial destinada básicamente a colocar 300 jueces para conseguir un blindaje por la corrupción en 2015, ¿cierto? Al Congreso completo de darle vergüenza el día de hoy, donde están tratando de meter jueces con jueces, amigos, fiscales, camareros, todos amigos, ¿no es cierto? No va a ser cosa que en 2015 este asunto se nos complique del todo, como está ocurriendo hoy en día. Entonces, en cualquier caso, y vuelvo al punto y con esto cierro, que yo creo que debiéramos dejar de considerar lo que pasa como el resultado de un fracaso de una gestión. Se supone, y todos decimos, qué barbaridad, el gobierno que no hace nada, el gobierno que fracasa, que no funciona, que lo que sea. Y esto no es así. Lo que está pasando es la consecuencia directa de una determinación del gobierno, que le debe parecer bien tener expuesto en este nivel el problema de la inclusión. ¿Lo ven? Bueno, acá está, la inclusión, mirá lo que es la Argentina, ¿no es cierto? Lo que fueron las consecuencias, no sé, de los 90, de los 80, de los 70 o de los 30, ¿no es cierto? Que está la pobre gente que va y mata a un tipo que venía al supermercado. Bueno, está la inclusión, pobre gente, ¿entendés? Es así, digamos. Entonces, a mí me parece que hay un punto en donde debemos dejar de considerar las cosas que pasan como consecuencia de una mala gestión o de un fracaso de un funcionario en particular
o de una ministra de seguridad que no sabemos, no tenemos la más mínima idea de qué es lo que piensa, dice o hace, o de un pobre señor Berni que anda a los saltos de un operativo al otro saliendo por la televisión. Sí. Y ni siquiera tengo antipatía por Berni, ni mucho menos. Pero sí me parece que estamos en presencia de una decisión de la política argentina, que esto ocurra. Yo no estoy pidiendo, obviamente, una política cuyo resultado sea inminente y efectivo, porque eso no es posible. Es decir, estamos en un estado de cosas en donde nos va a llevar años que esto no ocurra. Pero uno no ve de parte del gobierno ninguna clase de acción. Al contrario. A ver, busquemos un comentario de la Presidente, del jefe de gabinete, del ministro de Justicia, de la ministra de Seguridad, de los principales legisladores, de los opinadores constantes de parte del gobierno respecto de algún mínimo de preocupación por el problema. Un problema que afecta, por ejemplo, al señor San Gregorio, que un pobre tipo que anoche venía del supermercado, lo cagaron a tiros. ¿Por qué? Y porque sí. O el señor Javier, que se llama Javier, ¿no? Sí. Que anteayer murió en Wilde, baleado por delincuentes cuando entraba a su casa. O el policía muerto el otro día de 22 años, un policía de la comisaría 46, que toda la política argentina no tuvo la dignidad de hacer un solo comentario frente al crimen de un policía, joven, de 22 años. Ahora, eso sí, estamos todos con Aníbal Fernández, discutiendo el auto. Si tenía declaración, si no tenía declaración, si afanó, si no afanó, si el BM, si no era BM. Entonces estamos en una combinación colosal de banalidad generalizada con una determinación política del gobierno de que esto ocurra todos los días. Y no ven, ahí tenés, mirá, el problema de la inclusión. La respuesta a la inclusión es el Código Penal. Y la postura del gobierno es un problema de carácter provincial. Nosotros no podemos meternos, ¿no es cierto? Porque es un problema de las provincias. Ahora sí, a las provincias les podés saquear con las retenciones, podés condicionar a los gobernadores, eso sí, pero en el tema de los delitos no podemos meternos. Entonces me parece que cuando el gobierno hace la cuenta de la herencia, que se ve que es un tema que ha aprendido, porque está la Presidenta con el tema, ayer habló de la herencia por tuit, hoy el ministro de Vida hace la herencia, el balance de la Argentina consolidada, que tenemos 80 estaciones de televisión digital y no sé cuántos proyectos de energía, en un país donde no andan los teléfonos, ¿no es cierto? Me parece que el tema de la decisión política del gobierno de permitir este nivel de inseguridad es una cuestión que debiera ser incluida por lo menos en el balance. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.